Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Alabamos al Rey porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Decía el canto ese, va, como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto, va, y que el Señor entre a nuestra casa y que cambie nuestra estructura. Solamente Él, hermanos, es el que puede hacer cambios en nuestra vida, sanar todas las heridas. Él es el creador del universo, Él es el arquitecto de todo lo que tú puedes ver, hermano, y lo que uno se alcanza a ver. Él fue el arquitecto, Él fue su hacedor. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. Amén, hermanos. Abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Amén. Lo tenemos, hermanos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder o de potencia de lo alto. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Va, el Señor Jesucristo va, después de que había resucitado y estuvo durante 40 días con sus discípulos, hermanos, les dice, va, y les recuerda que la promesa de su Padre, o la promesa de Él mismo que les había dicho, va, que Él iba a enviar de su Espíritu Santo sobre ellos. Y dijo, les recordó, dijo: yo les voy a enviar, o mi Padre, va, la promesa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hay quienes, hermanos, esta parte de la escritura va y en cuanto tocan el punto del Espíritu Santo, algunos lo toman el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, ¿va? Y realmente el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesucristo en espíritu. Bendito es el nombre del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza, va. Y el Señor les prometió, va. Hay quienes hacen una diferencia entre el ser llenos del Espíritu Santo y el ser bautizados del Espíritu Santo. Y en el Hechos capítulo 1, va, el versículo 4 y 5 dice que el Señor les dijo que ellos iban a ser bautizados. Pero quiero que veamos ahí, hermanos, Hechos capítulo 1. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que veamos que todo esto es una misma cosa: el ser llenos del Espíritu Santo, la promesa, el don del Espíritu Santo. Todo eso es una misma cosa, que es recibir la misma gloria de Dios dentro de nosotros. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Vuelvo a decir, la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué, hermanos? Bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. La promesa que el Señor les había hecho, ahora la menciona y dice que es que también el bautismo. ¿Sí lo vieron, hermanos? Es la misma cosa, la promesa, la llenura. Dice que cuando fueron llenos en el capítulo 2 de Hechos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ese acontecimiento, después el apóstol Pablo, cuando va y habla a la casa de Cornelio y dice que ellos recibieron el Espíritu Santo, dice que fueron todos bautizados de la misma manera que ellos habían recibido el Espíritu Santo. La llenura, el bautismo, el don del Espíritu Santo es lo mismo. Quienes quieren separar todas las cosas esas, hermanos, pero realmente es lo mismo. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículo 18, alabado es el Rey. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis de, ¿qué, hermanos? En el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Ahora les pregunto, hermanos, ¿es
un mandamiento esto o es una sugerencia? Es un mandamiento, ¿va? ¿Sí lo están viendo? Dice, y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, y luego dice, mas sed, tiene una D, es decir, está haciendo un mandato que tenemos que ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y cuando hable dice, hermano, tú ya recibiste el Espíritu Santo, fuiste bautizado en el Espíritu Santo, y la gente dice, sí, en el 1700, en el 1800 o en el 1978, pero ya no has recibido. No. Y aquí está hablando, hermanos, de una continuidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que en veces la iglesia está tan fría y tan apática, porque el Espíritu Santo es la misma agua que trae frescura a nuestra alma. Cuando le dice, hermano, de un gloria a Dios, ni con tirabuzón, ¿verdad? Le sacan el gloria a Dios, como si le estuvieran pidiendo un favor el que le dé gloria a Dios. Cantábamos, ¿verdad? Corónate con mi alabanza. Pues ¿cuál alabanza? ¿Sí? Cuando nosotros deberíamos, si realmente estamos siendo llenos del Espíritu Santo, el Espíritu trae gozo. Aquí dice, no se embriaguéis en vino. El vino es el tipo y figura del gozo y el deleite del ser humano. Sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Nuestro gozo, nuestra alegría tiene que ser ¿qué? El Espíritu Santo. Y para mí, yo veo en la Escritura, hermano, que qué importante es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Tanto así, hermanos, que si tú no recibes el Espíritu Santo y constantemente no te estás llenando de la presencia de Dios, no vas a poder estar con Él. Y a veces el diablo, hermano, nos dice, hay gentes que dicen, no, es que tú recibiste el Espíritu Santo cuando te bautizaste o desde que creíste, y eso es una gran mentira. Porque dice la Biblia en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que cuando Felipe fue y le predicó a Samaria fueron todos bautizados en el nombre de Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo y tuvieron que mandar al apóstol Pedro para que pusiera las manos sobre ellos y recibiesen el don del Espíritu Santo. No recibes el Espíritu Santo cuando te bautizas. Tiene que venir la llenura del Espíritu Santo cuando tú lo pides y cuando aceptas al Señor Jesús. Dios te conoce y Él va a enviar el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 16, quiero que veas ahí, hermano. Alabado es el Rey, amén. Dice el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuese, os lo enviaré. Y en este momento, hermanos, quiero que veamos la condición de los discípulos y cuando el Señor Jesucristo está hablando con ellos. En el capítulo 13, el Señor ya estaba hablando o denunciando a Judas, el traidor, el que lo iba a entregar. Eran sus últimas horas de Jesús con sus discípulos. Esto que estamos leyendo aquí, hermanos, son las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Y les dice, me voy a ir, y a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y dice el versículo 6, dice, antes porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido, ¿qué cosa? Vuestros corazones. ¿Cómo nos iban a entristecer sus apóstoles, sus discípulos, cuando les dice, ¿saben qué? Hasta aquí llegó el asunto, yo ya no voy a estar con ustedes. Y el Señor Jesucristo ve en ellos una gran tristeza. Dice, porque esto les he dicho, ha embargado su corazón, se ha llenado de tristeza. Pero el Señor dice, pero es necesario que yo me vaya para que ustedes sean, para que venga el Consolador. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos decir que es necesario que nuestro Señor Jesucristo se fuera del lugar de ellos? Cuando estaba Jesús con ellos, ellos no tenían necesidad de nada. Si había tormentas, el Señor las aplacaba. Si había endemoniados, el Señor los sacaba. Si tenían hambre, el Señor les daba de comer. Si había enfermedad, el Señor les sanaba. Y ahora les dice, es necesario que me vaya. ¿Cómo lo tomarían los discípulos? Claro está que con mucha tristeza.
habían vivido con él 3 años y medio en su ministerio, habían vivido todos los milagros y habían tenido la seguridad con el Señor Jesús, y ahora les está diciendo: me voy. ¿Sí está viendo la escena, hermana? Era lógico que ellos había tristeza. Ellos esperaban que Jesús fuera en ese momento, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, estableciera su reino. Hasta entre ellos empezaban a repartir los puestos. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Quién se va a sentar a su mano derecha y quién se va a sentar a su izquierda? Y mandaban a sus madres en veces para que hablaran con Jesús y acomodaran el asunto. Pero el Señor dijo: es necesario que me vaya. Es decir, en la versión nueva dice que les conviene. Yo me pregunto, ¿cómo es que les va a convenir, ¿verdad? Si cuando Jesús, no quisiéramos tener a Jesús en persona aquí con nosotros, hermano. ¿Quién de ustedes no quisiera tener a Jesús aquí en persona? Que todo el tiempo esté con nosotros, que Jesús anduvo con ellos en todo el tiempo. Si iban a predicar, allá andaban ellos. Y cuando los enviaba al lago, el Señor les mostró muchas cosas. Ellos habían agarrado un cariño con Jesús, habían amado a Jesús, y ahora en ellos estaba cayendo mucha tristeza porque Jesús les estaba diciendo: me tengo que ir. Aleluya. Y a donde yo voy esta ocasión, ustedes no me pueden seguir. Pero todavía les dice: pero es necesario que me vaya. Es necesario que yo me vaya. Es más, les conviene que yo me vaya. Dice el versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, y os es necesario que yo vaya, porque si yo fuese, el Consolador, ¿qué dice? No vendría. Si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, ¿qué va a pasar, hermanos? Yo se los voy a enviar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es que el Señor tenía que ir, hermanos, porque Él iba a enviar al Consolador. ¿Quién era el Consolador? Dice el versículo 13. Dice: pero cuando viniese aquel, el Espíritu de ¿qué, hermanos? ¿Él qué va a pasar con él? A toda verdad. ¿Y qué más? Y a toda justicia. Ahora, hermanos, cuando el Señor Jesucristo tenía que partir, dice que iba a enviar a su Espíritu Santo. Él mismo iba a venir, pero ya no iba a estar en un cierto lugar, sino que ahora iba a estar con cada uno de sus discípulos. Gloria a Dios. ¿Sí estamos acá, hermanos? Amén. Era mucho mejor, porque ahora iba a estar en personal, iban a tener un maestro o a Jesús personalmente con cada uno de ellos. Y es por eso que Él les dijo: me es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque voy a venir a ustedes. ¿Sí estamos acá, hermanos? Ahora, como usted ha querido, hace rato mencionó que cuántos de nosotros quisiéramos que Jesús estuviera con nosotros. Pues déjeme decirle que si no lo tenemos es porque no queremos. Porque el Consolador es el mismo Señor que viene a nuestras vidas para estar con nosotros, y dijo: para siempre. Y si no lo tenemos a ese Jesús que usted estaba diciendo hace rato, es porque no lo queremos. Él dijo: era necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador, el Espíritu de ¿qué? De verdad. ¿Quién era Jesús? No dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese Espíritu de verdad era el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu, ¿qué? Dice: los va a guiar ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Él nos guía conforme a la verdad. Él nos guía conforme a su palabra. Juan 17 dice que es ¿qué? 7, perdón, dice que Él es ¿qué? No, dice que el Señor Jesús dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo nos iba a guiar conforme a ¿qué? A la Escritura. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que vea allí en Romanos capítulo 8, versículo 14. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, 14, si lo tiene, hermano, dice: porque todos los que son guiados, ¿por qué, hermanos?
¿qué pasa con ellos? Esos son hijos de Dios. Si tú quieres saber si realmente eres hijo de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Permítame. Gloria a Dios. Si tú quieres saber si verdaderamente eres hijo de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Aquí dice, va bien claro, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué, hermanos? Son hijos de Dios. ¿Cómo saber si yo soy guiado por el Espíritu de Dios? Mira lo que dice Isaías capítulo 30 versículo 21. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Isaías 30, 21 dice, lo tenemos, hermanos. Dice, entonces tus oídos oirán, ¿qué cosa? A tus espaldas palabras que diga, ¿qué? Es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Oiga, cuando eres guiado por Dios, el mismo Dios te está hablando. Aleluya. Y el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios mora en ti, es el mismo Señor Jesucristo viviendo en ti. ¿Se acuerdan cuando el Señor guiaba a sus discípulos, hermano? Cuando sus discípulos querían cometer errores y hacer cosas, el Espíritu de Dios los guiaba. Era el mismo Señor Jesucristo, los exhortaba. ¿Cuántas de las veces el Espíritu de Dios te está guiando cuando tú mismo quieres cometer un error o algo que a Dios no le agrada y te está diciendo no lo hagas? Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice ahí en Isaías 42, 16. Amén, hermanos. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré. ¿Y qué pasa, hermanos? Y dice bien claro que el Señor es el que nos va a guiar y va a estar delante de nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios se cumple en nuestros días, hermano? ¿O solamente creemos que esta es una revista? La Biblia es una revista. Porque hay quienes la ven de esa manera. Dice, eso aconteció en el tiempo de los apóstoles solamente, y ya no puede estar aconteciendo en nuestros días. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros y que el Espíritu Santo iba a ser nuestra guía. Y que si no somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos ser hijos de Dios. Y para poder ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir así si tú no lo pides, si tú no lo necesitas, Él no va a venir. Nosotros tenemos que clamar por Él. Y nosotros estamos perdiendo un gran privilegio, una gran ventaja que tenemos, que Dios nos ha dado porque no lo deseamos. Y cuando se acuerdan ustedes cuando el Señor guió a Felipe, el Espíritu Santo guió a Felipe, hermanos, a predicar al eunuco. Si se acuerda, dice que el Espíritu le habló a Felipe y le dijo, Felipe, ve a tal parte, va, porque ahí se encuentra, y acércatele al carro, a ese carro. Eso no es algo que lo inventaron, hermanos. Eso es lo que sucede realmente cuando Dios habla a tu vida. Cuando tú dejas que Dios guíe tus pasos, Dios te puede hablar a tu vida. No es un cuento, hermano.
Dios sigue hablando a nuestras vidas, pero si no lo haces porque no lo buscamos. Nos hemos conformado con solamente venir a la iglesia, escuchar la palabra y regresar a nuestra casa y seguir a la rutina de todos los días, y no acontece nada nuevo, y porque caemos en una rutina viene el cansancio y viene el desánimo porque no nos conectamos con el Todopoderoso. Porque simplemente hacer lo mismo, hermano, no te cansa. Pero si nos conectáramos con el Rey de Reyes, con el que da vida, y cuando Él nos empieza a hablar y nos empieza a guiar, es otra cosa, hermano, las cosas son diferentes. Cuando el apóstol Pedro va, dice que el ángel también, él ve en una visión, y que el Espíritu le dice, que van a venir unos hombres y ve con ellos, no tengas miedo. ¿No te gustaría experimentar todo eso, hermano? Y poder ir a aquel lugar donde se encuentra una persona necesitada y que Dios va a usar tu vida, y que tú seas parte de la oración, de la respuesta a la oración de esa persona. ¿Cuánta gente está pidiendo por ayuda a Dios, hermano? Y a veces la gente ni se da cuenta que ellos son la respuesta a la oración. Quienes claman al Señor por un vaso de leche o por un leche en su casa, porque no hay, llega gente, hermanos, y llega gente con comida. ¿Ah? Pero muchos hermanos toman, creen que eso es cuestión del pasado, que es ciencia ficción. Y es ciencia ficción para ellos, porque ellos no lo buscan. Cuando el apóstol Pablo oraba a Dios, porque cuando se le aparece el Señor, dice que le quedaron como escamas en sus ojos. Y el Señor le habló a un discípulo que se llamaba Ananías, en el capítulo 9 de Hechos. Y dice que le dijo: Ananías, tienes que ir a tal parte porque allá hay un hombre que está orando. Es decir, que Ananías era la respuesta a la oración ¿de quién? Del apóstol Pablo. Y se vas a tener que orar por él, porque él es instrumento para mí. Cuando Ananías escuchó eso, hermanos, dijo: no, Señor, si él es el que está matando a los hermanos. ¿Cómo? Primero, cuando el Señor le habló a Ananías le dijo: heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Pero cuando le dijo: tienes que ir a orar por Saulo, dijo: no, ¿qué pasó? Así no es el asunto, pero cuando el Señor le dijo, porque él es instrumento escogido, tú tienes que orar por él para que él sea sanado. Y dice que Ananías llegó y le dijo, Saulo, le dijo todo lo que el Espíritu le había hecho saber. Qué bonito, hermanos, es eso. Pero en veces nosotros esto que leemos en las Escrituras lo queremos ver así muy eso aconteció y nada más les aconteció a los apóstoles. Déjeme decirle, hermano, yo conozco hermanos que Dios los utiliza de esa manera. Que ha habido ocasiones, hermanos, donde el hermano va caminando y el Señor le va poniendo a la gente que necesita para que ore por ellos en el camino. Y que cuando ha orado por ellos, hermano, el hermano ha sentido que no es él, sino que es el mismo Dios que está abrazando al hermano. Y que cuando abraza al hermano, el hermano empieza a llorar y empieza a recibir fortaleza de parte de Dios. Pero todo eso, hermanos, lo queremos ver como que eso no puede acontecer. Y no puede acontecer porque así lo creemos, hermano, porque no lo buscamos y caemos en la rutina y nos enfermamos. Aleluya, gloria a Dios. Dito es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga y esté con vosotros para siempre. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el que va a dirigir sus pasos. Dice Isaías 48:17. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Dice: así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te ensancha provechosamente. ¿Y qué más dice, hermanos? Que debes seguir. ¿Quién es el que nos guía? Es el Señor, es el Espíritu de Dios el que nos guía por el camino que debemos de seguir.
Mira lo que dice Romanos 8:11. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Romanos 8:11. Y dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en dónde, hermanos? El que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiero que noten este versículo, hermanos, que si tú y yo no tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, en la resurrección no vamos a ser vivificados. ¿Sí está viendo el texto, hermanos? Vea la importancia que es el Espíritu Santo. Dice otra vez, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es el Espíritu de Dios, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿qué, hermanos? Si no mora el Espíritu de Dios en nosotros, cuando muramos, hermanos, no va a haber primera resurrección. ¿Sí lo está viendo, hermano? Dice Colosenses 1:27, dice, porque es Cristo en nosotros, dentro de nosotros, viviendo en nosotros, es la esperanza de gloria. Eso es lo que dice Colosenses 1:27. Salmos 48:14. Aleluya. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Y mira lo que dice 48:14 de los Salmos, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Y qué dice, hermanos? Más allá de la muerte. Es decir, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él va a ser nuestra guía aún más allá de la muerte. Salmo 73:24. Amén. Salmo 73:24 dice, me has guiado según qué, hermanos, según tu consejo, y después me recibirás, ¿cómo, hermanos? En gloria. Solamente aquel que es guiado por el Espíritu Santo tiene la seguridad de un día estar con el Señor. Ve qué importante es que recibamos el Espíritu Santo, hermanos. En Juan capítulo 14 versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando vivimos, hermano, una vida sin buscar el rostro de Dios, sin buscar su presencia, hermanos, cada día se nos va a hacer más difícil. Cada día se va a estar haciendo más difícil, y más en este tiempo que hay tanta confusión. ¿Ah? ¿No le gustaría a usted, hermanos, que cuando alguien le pregunta algo usted pudiera responder con facilidad? ¿Sí le gustaría, hermano? Que cuando alguien le pregunta usted pudiera decir, wow, aquí está el asunto. Mire lo que dice ahí en Lucas. Gloria a Dios. Lucas 12:12. Amén. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará, ¿qué? ¿Cuándo, hermanos? En la misma hora, lo que ¿qué? Ahí dice el Señor, vean, en los versículos anteriores dice que no tienes que prepararte porque es lo que vas a decir, ni porque hay veces que los agarra, dice, cuando estén delante de los tribunales ni se pongan a pensar qué es lo que van a decir, porque el mismo Espíritu, Él va a hablar por ustedes, Él les va a decir qué es lo que tienen que hablar. ¿Sí lo está viendo, hermano? Pero ¿y si no tienes el Espíritu, qué vas a hacer?
Si no buscamos la llenura del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Y dice cuando en el capítulo 4 de Hechos, mira lo que quiero que vea esto, hermanos. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Hechos 4, versículo 13, dice: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres, ¿qué, hermanos? Dice, sin letras. No tenían, Pedro y Juan no tenían letras, es decir, no tenían estudio, e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Ellos no tenían estudio, mas sin embargo cuando ellos hablaban, ellos quedaron maravillados y entendían que eran hombres que no tenían letras, pero que hablaban de esa manera porque habían estado ¿con quién? Con Jesús. Cuando Esteban, hermanos, de ahí en el capítulo 6 del mismo Hechos, cuando Esteban está predicando, dice que en el versículo 10 dice: mas no podían resistirle a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué bonito, hermanos, que cuando el Señor use nuestras vidas, nadie va a poder resistir a lo que tú y yo estemos hablando. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay cosas, hermanos, que cuando leemos libros, nosotros podemos leer libros. No sé si le ha pasado a usted que lee libros y luego no entiende lo que el libro dice, y quisiera tener al autor del libro para poderle preguntarle: ¿por qué escribiste esto? ¿Sí? ¿No le ha pasado eso, hermanos? Que ha leído libros, bueno, a lo mejor si les gusta leer libros, bueno, sí. Si no les gusta, pues qué pasó, pero si les gusta leer libros, en veces uno lee libros y está leyendo los libros y dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con esto? Y quisiera tener al autor para poder preguntarle. Y gracias a Dios, hermanos, que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él nos va a enseñar lo que escribió. ¿Cuántas de las veces tú no puedes entender lo que dice la Escritura? Y dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, mira lo que dice. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios. 1 Corintios 2, 12. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha, ¿qué cosa, hermanos? Nos ha concedido. Oiga, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, puedes entender y conoces lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos pasando la vida sin conocer lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no buscamos el ser llenos del Espíritu Santo. Hay veces que procuramos unirnos entre nosotros y sabe que eso no se va a lograr, hermanos, al menos de que estemos llenos de su Espíritu también. Juan 17, 23. Le estoy diciendo nomás unos puntos de lo que es necesario para ser llenos del Espíritu Santo, que nos ayudarían. Nos ayudan a conocer lo que Él tiene para nosotros. Nos ayudan, ¿verdad, hermanos? En nuestros problemas y dificultades, el Señor nos guía. Dice el Juan 17, 23, dice: y yo en ellos, y tú en mí, para que consumadamente sean una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también me has, ¿qué cosa? Pero ¿qué dice el principio del texto, hermanos? Yo en ellos. Para poder ser una cosa tiene que estar ¿quién? El Espíritu de Dios en nosotros. Si no está el Espíritu de Dios, es porque eso que hay tantas disensiones, tantos problemas, tantas dificultades, porque el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Y andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y queremos defender solamente nuestra posición y no buscamos el agradar a Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. ¿Sí está viendo, hermano? Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. Gálatas 5:22 dice que vamos a recibir ¿qué?
Y los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas que no hay ley. Pero ¿cómo van a haber esos frutos del Espíritu si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Para que no haya condenación a nuestra vida, tiene que estar el Espíritu de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Ve qué importante, hermanos, es que busquemos ser llenos con el Señor. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 16. Aleluya. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa, hermanos? Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será, ¿qué cosa? En vosotros. Y luego dice, no os dejaré que huérfanos. ¿Qué pasa? Vendré a vosotros. Hay hermanos que siguen caminando sin padre. Siguen caminando huérfanos. Y aquí dijo el Señor, no los voy a dejar que huérfanos, vendré a vosotros. Y se pone como la figura de un padre a su hijo. El que está huérfano tiene muchas aflicciones, ¿va? Que así dice Santiago, dice que visitemos a los huérfanos y a las viudas, ¿en qué, hermanos? En sus tribulaciones. Una persona que está huérfana tiene ¿qué? Muchas aflicciones, muchas tribulaciones. Y nosotros estamos en esa condición porque no buscamos el rostro de Dios. Imagínese, hermano, poder tener al Señor en todo tiempo con nosotros, guiándonos en todo momento. ¿Tienes alguna duda? Y el Señor aconsejando a tu vida. Vienes en ocasiones, no va a haber momento, hermanos, en que te puedas sentir solo, porque el Señor está ahí contigo. ¿Sí? Va a haber momentos de crisis en tu vida, hermano, y de ataques de la gente, pero el Señor va a estar, dice que Él es el consolador, el que va a estar ahí para consolarte, va a estar siempre a tu lado para ayudarte. Para si te bajaron, si ya no tienes fuerza, Él te va a dar fortaleza. Y al día de ayer, hermanos, compartía, ¿verdad? Que tenemos un tesoro en vasos de ¿qué? De barro. ¿Y sabe cuál es ese tesoro? Es precisamente la presencia de Dios en nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo podía decir que aunque hubiera tribulación, él no se sentía solo. Que aunque fuera perseguido, él no se sentía desamparado, porque el mismo Dios estaba habitando dentro de él. Que cuando se sentía que estaba caído, él no se sentía destruido, porque Dios estaba dentro de él. Y cuando nosotros no tenemos esa condición, hermanos, es porque no está el Señor con nosotros. Tal vez sí, hermanos, recibiste el Espíritu Santo, vuelvo y repito, en el 1980. ¿Y ahora qué? Cuando la Biblia dice que debemos que estar siendo llenos del Espíritu Santo. Yo me preguntaba por qué es que los apóstoles, dice que no salieron hasta que fueron llenos del poder de lo alto. Y es que estaba muy reciente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hay alguien que se va, hermanos, de con nosotros, yo le voy a poner un ejemplo, así como cuando alguien se muere de nuestra familia y que era muy cercano a nosotros, los primeros días que se murió la persona se extraña demasiado, ¿no es así? A mí me pasó, cuando muere mi papá, yo lo extrañaba muchísimo. Pasaron muchos, pero muchos días y yo lo anhelaba. Porque cuando tenía problemas corría con él y le preguntaba. Cuando no entendía algo corría con él y le preguntaba. Y él siempre estaba allí para ayudarme. Cuando tenía necesidad, él estaba ahí para auxiliarme. Y cuando él se fue, yo lo extrañaba mucho. Los apóstoles también clamaron a Dios con todo su corazón, porque ellos lo extrañaban. Ellos habían estado viviendo con él 3 años y medio, todos los días estaban con él. Y cuando Jesús se fue, ellos clamaban a Dios.
Y estuvieron, dice la Biblia, cerca de 10 días clamando a Dios. Y es por eso que con su necesidad, cuánto era su anhelo, cuánto era su deseo, que el Señor los llenó con su Espíritu Santo. Pero nosotros no somos llenados porque nosotros no hay anhelo, no lo deseamos. Solo lo decimos, hermano, y se ha hecho una rutina en nuestras vidas. Cuando estamos ignorando la presencia de Dios, hermano, cuando no lo buscamos y nosotros lo necesitamos. Quiero que vea todo esto que acabamos de ver en la Escritura. Es la ayuda que necesitamos, hermano. Para aquel que no tiene esposo, padre y madre, ahí está el Señor para auxiliarte. Ahí está el Señor Él es todo para nosotros. Si hay enfermedad, Él está ahí para sanarnos. Si hay problemas que tenemos que estar pasando, Él va a estar ahí con nosotros todos los días para ayudarnos, para traer fortaleza a nuestras vidas. Pero vienen los momentos difíciles en nuestra vida y se nos hace difícil. ¿Y sabe por qué? Porque corremos a todos lados, menos a Dios, menos a buscar su rostro. No lo extrañamos, no lo deseamos. Y perdemos muchos beneficios que ya Dios nos los dio. Él dijo: yo les voy a enviar al Consolador. El Consolador era Él mismo en nuestras vidas, dentro de nosotros, para guiarnos, para fortalecernos. Y lo perdemos, ¿sabe por qué, hermanos? Porque no lo deseamos. Los apóstoles, cuando clamaron a Dios, yo lo entiendo, hermanos, por qué fue tan pronto. Fueron solamente unos cuantos días cuando fueron llenos del poder de lo alto, porque estaban acostumbrados a tener a Jesús y lo extrañaban, lo deseaban. Y el Señor dijo: si me buscares, ¿cómo? Con todo vuestro corazón me vas a encontrar. Y nosotros decimos: hermano, pues ya tengo tiempo pidiéndole al Señor que me llene su Espíritu Santo. Pero ¿cómo se lo estamos pidiendo? El apóstol Pablo dijo que deseáramos los dones espirituales. Esto es por cuestión de deseo, no porque tengas mucho tiempo en la iglesia o porque seas muy maduro. Tienes que anhelarlos, tienes que desearlos para que ellos vengan. Si tú no los deseas, no va a venir nada a tu vida. Y perdemos muchos de los beneficios que Dios tiene para nosotros, hermano. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el hijo pródigo dice que se fue y que malgastó todo lo que su padre le había dado. ¿Qué dijo? En la casa de mi padre, ¿qué? Hay abundancia. Y nosotros seguimos caminando huérfanos. Cuando el Señor dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Pero hoy en día siguen hermanos caminando huérfanos. Y cada día aparecen carritos de marqueta que tienen que estarlos puchando para que vengan a la iglesia, porque en ellos no hay fuerza, en ellos no hay deseo. ¿Y sabe por qué no hay deseo? No fructifican porque no están conectados con Dios. No hay frutos del Espíritu, no hay gozo en su vida, no hay alegría, no hay amor, sino por el contrario, solamente hay tristeza, hay rencores, hay amarguras. ¿Cómo va a haber alegría? ¿Cómo va a haber gozo? ¿Cómo vas a venir con alegría, como dice el salmista? Que entremos a su casa con alegría, reconociendo lo que Él es Dios y que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a venir, hermano, si nosotros no está el Espíritu de Dios? Déjeme decirle, hermano, que si no lo deseamos, si no lo buscamos con todo nuestro corazón, va a ser de en balde que usted venga todos los días al culto. Porque solamente es Él la esperanza, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si somos guiados por Él, entonces somos. ¿Sabe por qué a veces no puede vencer a la carne, hermano? Porque no está el Espíritu de Dios en usted. Eso dice Romanos. Bien, no me la cree, ¿va? Pero mira lo que vea. Esa es la carnita, lo trae pero bien torcido. A la carne le da todos sus deseos, todos sus descansos, todo lo que le pide. Y es porque el Espíritu de Dios no está morando en usted. Romanos capítulo 8 versículo 6 dice:
Dice, porque la intención de la carne es ¿qué? Muerte, mas la intención del espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni qué, hermanos, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros que no estáis en la carne, sino en el espíritu. Y luego aclara, si es que el espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Mora en vosotros. ¿Sí lo está viendo? Para poder vencer la carne necesitamos tener el espíritu de Dios en nosotros. Y es por eso que andamos del chongo y de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios no mora en nosotros. Mis hermanos, es que intento y no lo logro. ¿Sabe por qué no lo logra? Porque no busca la llenura de su Espíritu Santo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. En la casa del Padre dice que hay abundancia de pan. ¿Y sabe a qué se refiere con eso, hermanos? ¿Se acuerda cuando aquella mujer, ahí vamos a terminar, hermanos? ¿Se acuerda cuando aquella mujer sirofenicie se acercó a Jesús y le decía, Señor, ten misericordia y que sanara a su hija? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y que Jesús le dijo que no es menester que yo le dé el pan de los hijos. ¿A quién? A los perrillos. Y la mujer dijo, pero sí, cierto, Señor, no le puedes dar el pan de los hijos a los perrillos, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y cuando dijo eso, dice que el Señor dijo, oh, grande es tu fe, se ha hecho conforme tú quieras. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar, si las migajas traen sanidad y traen liberación, ¿cuánto más el pan de los hijos? ¿Sí lo entiende, hermano? Qué importante, hermanos. ¿Por qué no desear la presencia de Dios? Si en la presencia de Dios hay liberación, si en la presencia de Dios hay descanso para nuestras almas, ¿por qué seguir viviendo de esta manera? Una forma que vamos como a la montaña rusa, para arriba, para abajo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ustedes están tristes, pero cuando vuelva a vosotros, es decir, cuando llegue conforme el Espíritu Santo, cuando sean llenos del Espíritu Santo, nadie les va a poder quitar su gozo. Siempre van a estar alegres. Y el apóstol Pablo decía, estad siempre gozosos. ¿Cómo podía decir a alguien estad siempre gozosos cuando estaba en una cárcel? Cuando el apóstol Pablo escribe esa carta, hermanos, él estaba en la cárcel. Las cárceles romanas eran cárceles frías. Ahorita aquí nos sentimos calentitos y tenemos un abrigo. Él estaba en una cárcel fría, hermano. Estaba padeciendo por el Señor y dice, estad siempre gozosos. Cuando aquí nosotros andamos llenos de amargura y cuando andamos quejándonos por todo, mejor ni diga que es cristiano. Cuando anda con esa condición, ni diga que es cristiano, porque en lugar de exaltar el nombre del Señor lo está poniendo por los suelos. Porque un verdadero cristiano, aquel que tiene el Espíritu Santo, hermano, siempre va a estar gozoso en las luchas y en las pruebas. Él va a seguir caminando, él va a seguir fiel a su maestro. Pero cuando andan en esas condiciones, porque no hemos buscado la llenura de su poder. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Yo te invito, hermanos, a que nos esforcemos, que verdaderamente anhelemos. Ponte a pensar todos los beneficios que hemos estado perdiendo por no pedir la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos, no van a estar solos, hijo. ¿Cuántas veces te has sentido solo porque tú has querido? Porque Él prometió que no nos iba a dejar solos, que Él iba a estar con nosotros todos los días. Cuando en tu enfermedad, Él va a estar ahí para sanarte. Él tiene poder para sanarte. Tu problema, por más grande que sea, Él es más grande que tu problema. No hay nada, hermano, que se le haga difícil al Señor. No hay nada imposible para Dios. Si tú has intentado cambiar, si tú tienes la ayuda de Dios, hermano, Él todo lo cambia, Él todo lo restaura, Él todo lo renueva. Bendito es el nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. ¿Por qué entonces no buscar el rostro de Dios?
Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Te invito, hermano, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos llene con su presencia, que ponga en nosotros el anhelo, el deseo de buscar su rostro, que haya en nosotros un ardor, que no nos deje. Voy a invitar al